Bienvenido a un nuevo episodio. Esto es Cambio de Enfoque, un podcast donde junto a ti y otros invitados encontraremos distintas formas de entender la vida. Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Cambio de Enfoque. Estamos ya... ¿Del qué? Del podcast. ¿Sí que podcast? Podcast. Eso déjalo en la chacarra. Podcast. Ya. Ahora sí. 1, Rolling. 2, 3. Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Cambio de Enfoque. Estamos en un nuevo episodio ya para poder conversar de un tema que muchas veces cuestionado, muchas veces puesto en duda. Y responde a la pregunta, ¿somos positivos? ¿Eres positivo, Ezequiel? Mira, después del podcast de hoy día probablemente voy a saber si soy positivo. Yo me considero en realidad una persona quizá un poco amarga, un poco medio como oscura. Confirmo. Confirmo. Gracias. Probablemente yo no. Entonces probablemente yo no sea positivo. Pero vamos a ver si es que hay esperanza para mí todavía. Vamos a ver. Yo puedo ser un poco más positivo, creo que el podcast ya cumplió su objetivo. Vamos a ver si hay luz al final del túnel. No estamos solo los dos hoy día, sí. Nos acompaña un invitado que estuvo con nosotros hace un par de episodios conversando sobre el tema de la educación emocional. Así que si quieres puedes revisar ahí en la aplicación donde estás, el episodio número 2, educación emocional. Cuéntanos un poquito de nuestro invitado, Eduardo. Bueno, más allá que es un buen amigo, como te dije en el episodio 2, que trabajamos conjunto un par de años. Bueno, y él es life coach, licenciado en bioquímica, magíster en educación. Ya dijimos que tiene un libro que va en su tercera edición de Aprendizaje sin Límite. Un libro buenísimo, particularmente lo leí, tiene muchas herramientas que les pueden servir y precisamente aborda un tema que tiene que ver con lo que hoy día vamos a conversar, que es si somos o no somos positivos. Y bueno, avanzando con hartos proyectos, hartas ideas que él va provocando, así que si tú lo quieres conocer y saber cuáles son sus proyectos actuales, puedes ingresar a sus redes sociales, TikTok, él dijo que esa era la más importante, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Más conocido como él, el Profe Positivo. Profe Positivo. Tenemos entonces aquí con nosotros a Andrés Correa. ¿Cómo estás, Andrés? Bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Tanto tiempo? Muy bien, gracias. Acá estamos, avanzando en este proyecto Cambio de Enfoque. Así es. Es la actitud. Oye, el tema de entonces hoy día era si somos o no positivos. Como un poco de introducción, la actitud positiva a veces se ve como algo un poco, no sé si decir barato, así como medio como que no tiene mucho fundamento, es como andar como bajo un arcoíris todo el día y ser súper feliz y todo bien. Y por la gente como yo, que quizás no soy el único, vemos esto así como que eso en realidad no siempre se puede ser feliz o no siempre se puede estar bien, y queremos un poco conocer más de esto, de qué significa la actitud positiva o el ser positivo, ¿ya? Hay una frase que querías compartir con nosotros, Eduardo. Sí, una frase que es muy conocida, muy popular, pero que quizás la podemos desmenuzar acá y empezar a conversar y ver qué crees ahí con respecto a eso. Por ejemplo, la diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. ¿Qué hay de cierto en eso, Andrés, Ezequiel? Mira, te voy a dar mi reacción honesta. Pongamos en el episodio, estoy en Instagram o en Facebook y voy bajando viendo nada y todo, y de repente veo una persona que puso esa frase. Y a mí me acaban de echar de la pega, o se me acaban de, no sé, me acaban de romper un vidrio del auto, o me acaban de X cosa. Algo malo me pasó hoy día y es como, mentira, eso es mentira. No puedes tener buena actitud. No puedo tener buena actitud hoy día. Pero ¿cuál es tu reacción? ¿Qué piensas tú, Andrés? No sé. Entonces sería todo el podcast. Muchas gracias por escucharnos. De hecho no sé de qué están hablando. No, mentira. Bien, mira, a ver, partamos. Este es bien interesante, a mí me gusta y les agradezco nuevamente la invitación porque de hecho lo de la actitud positiva nace precisamente cuando yo estuve en un cuadro depresivo. Justamente cuando te pasa algo malo y que tú crees que todo es tormentoso, todo complicado, y empecé a investigar, justamente estaba llevando las riendas de todos los proyectos que tienen que ver con la educación emocional, la neurociencia, la educación diferente, etc. Y ahí yo investigué y encontré los trabajos de la psicología positiva. Ya hay varios fundamentos que lo respaldan, que lo tienen como apoyo, como pilar. De hecho hay algunos sistemas educativos que ya incorporaron la psicología positiva como dentro de su metodología.
Pero la psicología positiva habla sobre justamente lo que dice la frase que nos mencionó Eduardo. Los fundamentos de la psicología positiva toman como parte el que cuando te ocurre un evento en particular, tú tienes que saber enfrentarlo independiente de las circunstancias, buscar una manera que ayude a tu organismo a que esa situación no genere un cambio en ti que provoque que te sientas peor que como te sientes en ese momento. Suena largo. Lo podemos repetir. Mira, o más simple. ¿Qué es más caro? ¿El dolor ocurrido o extender ese dolor? Nosotros lo hablamos en el podcast anterior, que esto es como ya pasar al segundo nivel. En el primer nivel es conocer la emoción, pero ahora tú estás pasando al nivel donde con qué actitud o de qué manera tú vas a enfrentar una situación en particular. Como dijiste tú, te quebraron el vidrio del auto. Si tú te enfocas en que no deberías haber dejado el auto, por ejemplo, en ese lugar, que a lo mejor si te hubieses ido a otro lado. Entonces, si empiezas con el autobombardeo, con el autosabotaje, con el ataque, con las frases que no te van a contribuir a que se solucione lo que ocurrió, no sirve de nada. Psicológicamente hablando, lo que tú tienes que enfocarte es en aquello que te va a entregar gratificación a pesar del dolor. Por ejemplo, algo más complicado y difícil de enfrentar. No estoy diciendo que era un poco lo que hablamos, así como en este mundo de arcoíris, estar todo el tiempo sonriendo, pasándolo bien, disfrutando, compartiendo, y que eso es actitud positiva. No. Si, por ejemplo, tú pierdes un familiar por un fallecimiento, un accidente o lo que sea, es una situación muy difícil y dentro de las más difíciles de enfrentar como familia, como persona a través del duelo. Incluso hasta en la enfermedad crónica. Es todo un proceso emocional, de actitud, etc. Pero hay investigaciones que, por ejemplo, en las enfermedades crónicas como el cáncer, se ha identificado que la persona de cáncer fallece más por su estado de ánimo que por la misma enfermedad. Y es por lo que la rodea, el entorno. Son las personas que la rodean que le dicen pobrecito, que no va a salir adelante, que no va a funcionar, viste que bajó de peso, perdió el pelo. O sea, lo que está en tu entorno no te está ayudando a sentirte bien. Entonces, en un duelo, las personas que sufren por el duelo, y a lo mejor no estamos diciendo que esto sea automático, así como, lo siento diferente, no. Requiere de un proceso en el cual se debe tratar o revisar de que esa persona se ancle a los momentos que vivió en vida con la persona, a los momentos de felicidad, de compartir, de disfrutar, y no enfocarse al dolor. Es muy difícil, no estoy diciendo que sea así como de un momento a otro, no, eso tiene que ocurrir en un proceso. Entonces, con los ejemplos que les estoy dando, lo que intento decirles es que, independiente de la circunstancia, la psicología positiva trabaja el cómo tú vas a enfrentar el proceso, pero que ese proceso te entregue más gratificación que dolor. En palabras psicológicas, que te entregue más placer que dolor. A pesar de que la situación sea difícil, a pesar de que la situación sea conflictiva. Es decir, en este paradigma de la actitud positiva, ¿hay espacio también para emociones o para vivir ciertas sensaciones o emociones que uno consideraría negativas, como el dolor o la pena, la rabia, la frustración? Tiene más que ver con cómo se trabaja eso que con el simplemente borrar y decir, no, es que no voy a estar triste, voy a estar feliz. Claro, no es que se evada. No se evade la situación, no se evaden los conflictos. Se enfrentan de una manera diferente. La actitud positiva viene de la mano con el cómo nosotros enfrentamos un proceso. Si recuerdan el podcast anterior, nosotros, y si no lo recuerdan, bueno, vuelvan a escucharlo, la invitación es esa, a que entiendan que la parte de la educación emocional tiene que ver con cómo nosotros hacemos las cosas, gestionamos, manejamos nuestras emociones, pero la actitud viene per se. O sea, tal como decía la frase de Eduardo, todo va a depender de la actitud. Sí, un buen día o un mal día. Porque, por ejemplo, de nada nos sirve, vuelvo de nuevo, psicológicamente hablando, a que no, es que me levanté con el pie izquierdo. Tú estás condicionando circunstancias que ocurren. Y a lo mejor no es que tú tengas un mal día, sino que ocurren ciertas situaciones que provocan que tú creas eso.
Pero si tú estás creando eso en tu universo mental, obviamente van a ocurrir cosas que tú lo vas a amplificar y al final como es el podcast de ustedes, o sea, va a estar todo enfocado a que los problemas, el conflicto, que no te funciona, que no te resulta, porque cada situación que no funcione la vas a agrandar a un nivel infinito, porque mentalmente eso es imaginación. Entonces, la actitud positiva, su fundamento desde la psicología positiva, viene de la mano de entender que hay un cambio en nuestra mente y en nuestro organismo cuando nosotros lo enfrentamos con otra actitud. Y eso influye directamente en nuestros casos diarios. Siempre va a ocurrir una frustración. Siempre va a ocurrir un problema. ¿Qué hacemos con ese problema? Es como la persona presenta esto súper simple. La felicidad es un valor que viene condicionado por tu actitud más que por lo que tú consigas. Las personas piensan que la felicidad va a llegar cuando tú ya estás exento de problemas. Y no es así. Tú vas a tener problemas hasta el día de tu muerte. Porque ahí la familia se queda peleando por todo. Y eso es lo que ocurre tradicionalmente. Pero problemas siempre van a haber, entonces como ya, ¿para qué enfocarme en eso? Bueno, y les puedo seguir mencionando, pero existen una lista de comportamientos y conductas que ayudan a tener una actitud positiva. Pero, por ejemplo, yo tengo problemas. La gente me conoce como el profe positivo y piensa que yo ando muerto de la risa todo el tiempo. Pero yo les digo a la gente cercana, les digo a mis alumnas en los talleres, yo les cuento, yo soy una persona igual que tú. La diferencia está en que cuando me ocurre una situación, yo salgo rápidamente de esa situación para no extender el tiempo de dolor que me pueda generar eso. Entonces me va a ayudar a generar placer rápido, entender, ok. Y de hecho es más, el convertirse en el profe positivo fue producto de frustraciones, de situaciones que no me funcionaron, de que no resultaron, de que me despidieron de una pega, de que tuve un problema, un conflicto amoroso, de la casa que me tenía que ir. O sea, a mí me han ocurrido situaciones muy complejas. Mis padres separados, yo desde chiquitito he tenido situaciones en las cuales, si yo las quiero arrastrar, a lo mejor socioemocional las puedo arrastrar, pero mi comportamiento va a ser distinto ante una situación, una eventualidad, un problema, un conflicto, etc. Oye, en ese sentido, quizás puede servir el hecho de tener plantearse ante una situación que no vaya ocurriendo metas, objetivos, o quizás tener hasta incluso esperanza en alguna situación de lo que te está ocurriendo. Exactamente, de hecho es muy importante nosotros establecer, yo creo que esa es como la clave. Nosotros en el universo del coaching se trabaja mucho el plan de acción, el construir metas, pero que vengan con un fundamento. Nosotros, no sé, si yo les preguntara y tuviésemos la posibilidad de poder recibir feedback de las personas que están escuchando el podcast, ahí nosotros tendríamos cuáles son tus próximos sueños, y por lo general aparecerían viajes, comprarse algo, conocer algún lugar, reencontrarse con algún familiar, siempre propósitos más tangibles. Pero se nos olvida, por ejemplo, poner como propósito reaccionar de una manera diferente ante una situación. Pero como propósito. Y cuando tú lo pones como propósito, tú deberías armar un plan de acción de decir, a ver, si yo reacciono A y quiero reaccionar B, y B es mucho mejor para mí y mi entorno, ¿qué voy a hacer yo para reaccionar como B? ¿O qué voy a hacer yo para dejar de reaccionar como A? Eso es un plan de acción, es una meta que tiene que ver con cómo tú vas a presentarle una actitud a una situación. No sé, a mí no me funcionó un proyecto hace un tiempo atrás. Listo, se rechazó, no funcionó, ¿qué hacemos? Plan B. Reaccionar ante eso de una manera distinta. Pero si eso va a terminar frustrando o opacando tu mecanismo de acción, ahí es donde hay que trabajar. Pero las personas evaden eso, sí, porque es un viaje hacia adentro. Es conocerse a uno mismo y intentar ver de qué manera eso puede funcionar o puede resultar de una manera positiva. ¿Sabes qué estaba haciendo mientras comentabas tú el link entre eso y un poco para uno que en el caso nuestro, desconozco porque no lo hemos hablado, somos creyentes, nuestra creencia o el cristianismo no va a sacarte de los problemas, sino que a que estás con alguien en el problema y te ayuda a atravesar el problema y salir de ese problema. Súper bien. Que va un poco a veces a que uno trata, como decías tú, de ser feliz pensando que puede ser feliz cuando ya no tenga ningún problema, ninguna situación. Exacto. Siendo que al final no es así, pues la felicidad podríamos quizás decir que es algo que tú vas hallando mientras vas sobrepasando o sobrellevando quizás algunos problemas que a veces no se acaban nunca, enfermedades crónicas,
que se te va a acabar la vida antes que se te acabe el problema. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar miserable hasta que te mueras? ¿O cómo vas a enfrentar el problema? Muy interesante. Claro, y sobre todo, yo estaba leyendo algo que igual la importancia que tiene el tener una actitud positiva, los beneficios que tiene fisiológicamente, a nivel no solamente psicológico, sino que también a nivel de salud, cómo las personas que tienen una actitud positiva tienden a recuperarse mucho más rápido. Y yo sé que tú tienes una experiencia con Patch Adams, cuando vino acá a Antofagasta, y él propone esto, ¿no? O sea, de mejorar la calidad de vida de las personas independiente de la situación en la cual se encuentren, a través de una actitud positiva. Sí, exacto. De hecho, ya que mencionas lo de Patch Adams, eso es súper importante. Él lo aplicaba a través de la, entre comillas, como risoterapia o la forma lúdica de poder enfrentar los procesos de enfermedad que en el sistema de salud ocurre, y no tan solo en Chile, sino que está como seteado de que tiene que ser todo un proceso serio, donde la persona no lo encuentra, y tampoco ser, esto, y aprovechemos el podcast de decirlo, o sea, no es ser los payasos de la gente, ni tampoco ni los mimos para hacerlos reír en una circunstancia en la cual no están bien. Puede ser cualquier situación, no solo enfermedad. Pensemos en cualquier situación en la que tú estás. La pregunta que podría ser más al grano todavía es como, ¿qué cosas te vas a decir tú ante la situación que ocurrió? Súper simple. Entonces te ocurre una situación negativa, mala para ti, para tu familia o para quien sea. ¿Qué cosas te vas a decir? Si tu discurso es negativo, no estás ayudándote, que es lo que hay que hacer. Y fisiológicamente hablando, o sea, tu organismo libera neurotransmisores, libera hormonas, cambia su comportamiento metabólico a través de cómo cambia el sistema. De hecho, hay un libro que se llama Biología de las Creencias, que habla sobre eso. Habla de cómo tú te dices el discurso a ti mismo, a tus células, y tus células reaccionan ante eso. Ellas establecen un comportamiento, imagínate. Detienen su ciclo celular, solo porque cambian los niveles de los neurotransmisores afuera en el torrente sanguíneo. Entonces comienzan a frenar el proceso. O sea, tu metabolismo se vuelve más pausado. Donde la persona o pierde el apetito, o de repente uno le ve y tiene el semblante como distinto. Exactamente. O sea, todo eso ayuda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? En palabras simples para la gente que está escuchando esto, es como engañar a tu sistema desde tu cerebro, desde la palabra, desde lo que dices, desde lo que haces. Porque acá no lo podemos mostrar, pero sí, imagínense, ¿cómo se pararía una persona con toda la actitud positiva? O sea, hasta sus hombros se están proyectando hacia el cielo, o está, no sé, lo muestra con su cuerpo. Pero una persona que está más deprimida o que está más con actitud negativa, siempre va a estar con los hombros caídos, con una mirada más del centro hacia abajo, o sea, tiene otra forma de comportarse. Y eso depende de cómo enfrenta cada proceso. Y por lo general, que es un tema que a lo mejor ustedes van a abordar, la persona se centra en la queja. La persona que es más negativa. Entonces, aparece una situación y en vez de decir sí, lo pone en lo negativo. A mí me pasa, interactúo con distintas personas, no tan solo desde la queja, sino que cuando se les presenta una oportunidad igual. También ellos prefieren poner 1000 peros antes de decir, lo voy a intentar. Eso es cuestión de actitud. O sea, en cosas positivas y en cosas negativas, la actitud positiva hace relación a cómo tú vas a enfrentar el proceso para que te genere placer. ¿Se acuerdan de lo que les mencionaba al principio? ¿Y cómo lo hacemos? Estaba pensando en el trabajo que tenía anteriormente, de que me rodeaba de mucha gente. No sé si te pasa a ti en el colegio, Ezequiel, de que por lo general el gremio de los profesores, acá los profes mejor no van a linchar, pero por lo general tienen una Recuerda que todavía tengo trabajo, Eduardo, por favor. tienen un gremio. Yo ya no, así que puedo hablar libre. No, pero por lo general hay una actitud, como decía Andrés, de la queja, de no la solución, sino de criticar principalmente, y no de buscar quizás como una salida que sea saludable y sana para todos. Y eso al final igual te va contaminando, entonces es como difícil a veces tener esta actitud positiva constantemente cuando tu alrededor está con una actitud contraria, o sea, claro, negativa. O sea, ahí hay una herramienta, por ejemplo, Neva Milicic, psicóloga, tiene varios libros que hablan sobre la autoestima, la confianza, la actitud positiva, etcétera. Y ella aborda una herramienta que se las podemos entregar a la gente, porque igual pueden investigar un poquito más sobre ella, ojalá puedan
al menos adquirir un libro o motivarse un poco a investigar más sobre su trabajo, porque es muy bueno. También ha abordado también en la educación, no tan solo para la vida, pero yo creo que esto trasciende más allá de solo encasillarlo en la educación, porque también tiene que ver, no sé, el jefe que llega pesado a la pega, el trabajador que no quiere hacer su trabajo, lo que decís tú, tus compañeros de trabajo no compatibilizan, no te aportan desde esa perspectiva. Y es súper simple, la herramienta es como, yo lo llamé como los puntos cardinales, o así lo entendí, pero que al menos tus 4 ejes movilizadores que te rodean, 3 de ellos te entreguen algo positivo. Entonces, por ejemplo, puede ser tu familia, amigos. Por ejemplo, aquí ya sabemos que en ese caso, si analizáramos los puntos cardinales de Eduardo, sus compañeros de trabajo en esa instancia no eran como el elemento negativo. Ya, entonces eso, ahí hay que trabajar. Ahí uno toma acción sobre eso. O lo cambia, o lo modifica, o se adapta. Pero se adapta con otra actitud. Yo, por ejemplo, les puedo compartir que hay muchas veces que la verdad es que ahora con el tema del profe positivo, me conozco mucha gente. Me sigue mucha gente, pero también comparto, interactúo con personas que en algunas circunstancias su forma de ver las cosas no son tan positivas, pero aún así los escucho, comparto con ellos e intento transmitirles de alguna forma el mensaje. Si no lo quieren escuchar, bien, pero también uno resulta ser como reservorio de aquellas personas que también están buscando ser ayudadas con este tema, o que están buscando rodearse de personas positivas. O sea, tú te transformas en uno de sus puntos cardinales, pero esa persona está negativa, entonces necesita más apoyo, y ahí uno no puede hacer más que de lo que puede. Entonces, en ese caso, uno puede tomar acción, pero puede o enfrentarlo, o evadirlo, o adaptarse, que es la pega más difícil, porque es como, por ejemplo, no sé, encender la televisión en el momento donde están mostrando todas las tragedias, pero ponerla en silencio. Porque al final es como tú te rodeas de tanta negatividad y estás así contaminándote, pero tienes que ponerle mute, pero igual sigue encendida. No sé si me explico. O sea, ahí este factor es clave. La gente piensa que, por ejemplo, porque el profe positivo tiene la vida resuelta, pero no. Tengo muchos problemas, pero también termino siendo el punto cardinal de muchos otros problemas, de personas que tienen conflicto, que necesitan ayuda, apoyo. Y a mí me gusta hacer esto, me encanta dedicarme al poder entregarles esa energía a la gente y que ellos como que despierten, o sea, que se den cuenta que si hay un problema, ¿cuántas soluciones tenemos? ¿Qué actitud le vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que te llenes de buena vibra, energízate, motivarte, porque hay personas que se sabotean muy rápido. Ven un obstáculo, no lo intento. Claro. Ven el segundo obstáculo, no, otra vez esto no me resultó. Y así se van de obstáculo en obstáculo. O sea, al final van entorpeciendo ellos mismos su camino y a veces se ponen obstáculos que no existen. Ellos mismos. Esa es igual creo que tiene un poco de relación con la resiliencia. O sea, el entender quién eres tú, tu valor como persona, que te permita sobreponerte a, me equivoqué una vez. Esto lo hablamos un poco en el primer podcast, cuando hablamos sobre la resistencia al cambio. Y esa resiliencia que te permita entender que una equivocación es solo eso, una equivocación, y puedes intentarlo de nuevo, puedes seguir adelante, no necesitas no volver a intentarlo nunca más. Claro, en el fondo es continuar, y yo creo que principalmente ese tiene que ser como el foco o lo que deberíamos tener todos, ¿cierto? Y es como lo que hablábamos también en el episodio 2, a veces no estamos preparados para poder sobrellevar o no quedarnos pegados quizás con lo que genera el fracaso de alguna situación en particular, un proyecto, un emprendimiento, una relación, y sobreponernos a veces implica mayor desafío, y para eso a veces no estamos preparados, y a veces la gente, en vez de ayudar, como dices tú, se vuelve quizás un propulsor para que sigas en ese estado. Y muchas veces lo que dices tú de tener estos ejes cardinales donde nos potencien, ¿cierto?, hacia cosas que son positivas, cosas que nos acercan más a lo que nosotros realmente queremos conseguir en la vida. Oye, Andrés, una consulta. Para todos los que nos rodeamos por alguna razón X, en mi caso es por un tema de trabajo, para alguna persona puede ser sus hijos, de adolescentes, chicos ahí en edad, no quiero meter la pata en la, pero yo estimo que son entre 13, 17, por ahí, que son personas que generalmente tienden a ser bien negativas, que no tienen nunca ganas de nada, que todo es fome, que todo es aburrido,
¿Cómo poder, o qué consejo le daría a una persona, ya sea en este caso un profesor que tiene alumnos en enseñanza media, o un papá o mamá que tiene un hijo o hija que está en esa edad, que nunca quiere salir, que nunca quiere hacer nada, que no le motiva nada? ¿Qué consejo le podrías dar para poder impulsarlo a ser quizá un poco más positivo? Yo creo que siempre, y tomando como el ejemplo que tú me das, pero siempre independiente de la circunstancia o la edad, yo creo que lo podemos enfatizar hacia allá, pero siempre hay que entender que tú puedes provocar en otros su actitud positiva, pero siempre hay que adaptarse a las circunstancias de cada persona. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tú me planteas de un adolescente con sus papás, ellos tienen que conectarse con el universo que está movilizando a ese adolescente. No le puede hablar desde la jerarquía de yo soy tu mamá o yo soy tu papá y tienes que hacer esto. Ni siquiera algo positivo. Así como, ya vamos al cine, por ponerte un ejemplo, para que nos distraigamos. Pero a lo mejor él no quiere hacer eso. ¿Me explico? Sí. Entonces, primero entender el contexto. Y para poder entender el contexto, hay una herramienta que publiqué en el libro yo que es como, que de hecho hace la relación con el signo pare, que es detenerse. Nos detenemos y observamos nuestro panorama actual. ¿Ya? O sea, la P y la A del pare es el panorama actual. Es nuestra foto actual. Y nuestro panorama actual va a obedecer a lo mejor a que ese adolescente tiene cierto comportamiento, le gusta cierto tipo de música, le gusta hacer cierto tipo de cosas, etc. Entonces ahí es donde la mamá tiene que abordar, o el papá, la familia en general, acercarse a ese universo, entenderlo, cómo funciona, qué música escucha, si es necesario jugar con él, si es necesario salir con él o entender sus procesos, entenderlos. Respetarlos, obviamente que sean procesos que no le hagan daño. Si son cosas que se hagan daño, obviamente tienen que ahí velar por la salud y la integridad de sus hijos. Pero el tema, lo siguiente, o sea, como el del pare, como la RE, que son el resultado esperado, es esperar que cambie su actitud para enfrentar ciertos procesos. Y para eso hay que entregarle herramientas a los papás, a la familia, que ellos puedan entender que a veces con una simple palabra pueden ir haciendo pequeños cambios que no van a ser inmediatos. Como yo les decía en un principio, esto no es que sonrío y se me solucionó, ¿ya? Hay elementos que se utilizan como desde la palabra, desde el discurso, desde la actividad que se hace, que sea una actividad positiva para el entorno. Entonces, el adolescente en su etapa de formación y desarrollo va a estar con una actitud mental de rechazo, natural. Uh-huh. Pero también por los cambios hormonales. Pero nosotros podemos provocar eso de manera externa o de manera interna. Y de manera externa obviamente va a depender mucho del discurso de la familia, de lo que le digan y todo. De nada nos sirve que, por ejemplo, el ejemplo que daba, vamos al cine, ya lo pasamos súper bien, pero en la salida que lo retaste una vez, que lo retaste 2 veces, que lo retaste 3 veces, que le dijiste que era esto, que se demoraba mucho, que era flojo, que nunca hacía nada. O sea, la salida al cine va a pesar menos que el paquete cabrita. Claro. Sí, que versus todo lo que le dijiste. Claro. O sea, todo lo que le dijiste se lo está diciendo la persona. Es que entonces al final él va a quedar así como lo que uno ve en el molde. De hecho yo lo he visto en las calles, que es como, mamá, siempre hay que estar haciendo lo que tú querías, o déjame tranquilo. Y es porque al final ella le está entregando más insatisfacción. Entonces acá el trabajo es súper concreto. Ojalá que este podcast les sirva a todas las personas que nos están escuchando en ese énfasis, que es la actitud positiva viene a movilizar que todas las situaciones que te ocurran, sean buenas o malas, te generen placer de alguna u otra manera, ¿ya? Y uno puede decir, ¿pero cómo? Es que no lo vamos a ver en el momento en una situación negativa. Obvio que no. El resultado viene después. A mí, por ejemplo, cuando me despidieron, yo me hundí, el universo para mí se transformó, pero justo estaba en la instancia donde yo había sido formado como coach. Y ahí aparece lo de la actitud positiva. Y yo en menos de una semana había armado una empresa. A lo mejor una persona que fue despedida en otra circunstancia, no teniendo actitud positiva, tiene 2 caminos. O no arma la empresa, porque no lo ve como alternativa, y se frustra todo el tiempo, no, es que yo soy cesante, que no busco trabajo, que no encuentro nada, que esto no es para mí, y se embauca en ese discurso. Y la otra opción es que esa persona
espere que la ayuden para poder tomar acción y pueda armar su empresa, pero se va a demorar mucho más tiempo. Entonces acá la actitud positiva te hace enfrentar de otra manera esos procesos. Tampoco se educa, que es lo que hablamos la otra vez en el otro podcast, sino que acá la actitud positiva termina siendo un elemento que nosotros utilizamos ante las circunstancias. Y es lo que ocupo yo. O sea, a mí hay días donde yo estoy súper mal. Tengo muchos problemas de diversas índoles. Igual voy y hago mi clase, hago mi taller, les transmito actitud positiva a la gente para que ellos se entusiasmen, se motiven y puedan recibir desde afuera. Y ahí es donde uno también, y se los cuento así como casi los secretos del profe positivo. Los secretos del profe positivo. Eso. ¿La montaña? Los secretos del profe positivo. Nosotros, o sea, yo por lo menos siempre también necesito una persona o alguien o cercanos que también me transmitan actitud positiva a mí. También necesito puntos cardinales. Porque al final, si no, yo me contamino. Y termino absorbiendo todo eso. De hecho, yo por ejemplo, yo creo que ya debo cumplir como 7 años que yo solo veo las noticias o me entero de las noticias que a mí me interesan. Pero yo no veo noticiarios, por ejemplo. Ninguno, en ningún horario. Solo veo aquellas noticias que me interesan, de alguna índole en particular. Pero mi tiempo, televisión, se dedica a ver, estudiar o ver series de televisión o películas, pero no me contamino. Y eso también ayuda a la actitud positiva porque tú puedes saber que existe un problema. Puedes saber que existe ese problema. Pero tú no te estás beneficiando con saber si ese problema tuvo o no solución porque no depende de ti. Por ejemplo, no sé, ocurrió un asalto en tal parte. Ok. ¿Estabas encargado tú de la solución de eso? No. Entonces, y sobre todo si ocurre en otra ciudad. Peor si ocurre en otro país. O sea, al final no depende de ti. Entonces, si no depende de ti, no te anclas a eso. No lo absorbes. Porque tu inconsciente es mucho más poderoso. Entonces, él se ayuda a manejar y por eso todo el trabajo psicológico, emocional, de la neurociencia también, tiene mucho que ver con lo que pasa con la actitud positiva. Ahí tú mencionaste un tema que, bueno, yo sé que tú lo trabajas también, que tiene que ver con la ecología emocional. Exacto. Y eso también es muy interesante, que quizás podríamos plantearlo igual como otro tema. Otro episodio. De ecología emocional. Oye, ya haciendo el resumen, estamos llegando vamos, ya al Eduardo, tiempo. con tu resumen. Este es tu cuarto resumen que has hecho, así que vamos a ver cómo va. Bueno, puse como punteo de resumen, primero que hay que saber enfrentar, la actitud positiva es saber enfrentar la situación que se nos van ocurriendo, o sea, enfrentarla de una manera distinta y saber cómo hacerlo en el fondo, para poder sobrellevarla y salir adelante. Segundo punto, puse que debemos aprender a identificar nuestros 4 ejes cardinales o cuatro áreas que nos brindan situaciones positivas o cosas positivas. Pueden ser personas igual. Pueden ser personas, claro. Pueden ser tus 4 personas más importantes, las que te rodean, no sé, tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu familia, así como, no sé, alguien de tu familia, un amigo o amiga. Y la 4ª persona puede ser o una circunstancia o alguien en concreto, un nombre. Si tú te tomas la foto hoy y ves esas 4 personas, si por lo menos 2 o 3 son las más negativas, hay que empezar a tomar acción sobre eso. Por ejemplo, si fuese tu esposo o esposa, si fuese tu pareja, ahí es súper importante porque ahí tú no puedes llegar y evadir. No puedes llegar y decir, ya me voy de esto. Claro. ¿Qué es lo que a veces la gente con poca tolerancia a la frustración entiende y lo enfrenta y se separa nomás? Pero sin medir todo lo que ocurre detrás de todo eso. Entonces, acá hay que saber enfrentar esa etapa. Entonces, si es un punto cardinal, puede ser una persona en específico, un alguien. Me encanta. Nos comentabas que los puntos cardinales pueden ser una persona en específico, ¿cierto? Y que son personas que están cerca tuyo, personas las cuales tienen influencia sobre ti, cuya influencia puede ser positiva o negativa, y si ya 2 o 3 de estos 4 puntos cardinales son negativos, ya hay que empezar a tomar alguna acción, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Puse como 4º punto, y me gusta mucho, tiene que ver con aprender a adaptarse a la realidad de la otra persona cuando está enfrentando una situación que quizás no es positiva. Sí, creo que ese punto es súper importante. Uno de los más difíciles porque Exacto. claramente no se resuelve ni en el podcast, ni estando Claramente no. con video, ni en vivo. Ahí hay un trabajo que hay que hacer de cada persona en la circunstancia, pero se puede. De hecho, primero deberíamos partir por nosotros mismos, hacer ese cambio. O sea, si sabemos que va a ser difícil, primero en nosotros.
Y de ahí partió todo lo del profe positivo y todo lo que está ahora como instalado es gracias a eso, a que hice un trabajo conmigo y mis puntos cardinales fueron súper importantes en ese proceso. Genial. Puse como otro punto que me gustó mucho, que la actitud positiva te moviliza hacia el placer. Es un movilizador, un motivador para poder salir a un lugar que te genera más comodidad y mejor estadía en el fondo, en el momento que estés pasando. Y puse como último punto, la actitud positiva es una herramienta, o sea, mirarla como una herramienta y no como algo que de repente puede ser como algo ficticio. Así muchas veces se cree. Es una herramienta poderosa que te puede ayudar en distintas situaciones. Muy bien. Oye, qué interesante estuvo la conversa. Yo creo que ahora voy a mirar con más detención las fotos de frases motivacionales que a veces uno ve en las redes sociales. Andrés, ¿a qué podríamos desafiar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia? Yo creo que un interesante desafío sería justamente, no sé si puede ser como un doble desafío, pero van de la mano. Uno, justamente lo de las frases. Las frases motivacionales o las frases que nos ayudan a enfocarnos de otra manera, a mirar las cosas de otra manera. La idea es que nos ayuden como a empaparse de eso. Entonces quizás como mini desafío, porque el otro va de la mano, es que vayan como conectándose con ciertas frases motivacionales, pero con algo que les esté ocurriendo en el día a día, ¿ya? En las circunstancias, en el día a día. O sea, desde que escucharon este podcast, ahora, por ejemplo, hoy, ¿qué estás viviendo hoy, en este momento? Y a lo mejor una frase motivacional que se conecte con eso, para sentir lo positivo de la circunstancia, ¿ya? Eso es un trabajo simple, es muy rápido, como dices tú. Puedes navegar en las redes sociales, buscar, o simplemente poner frases positivas y van a encontrar miles. O en mis historias de Instagram. El profe positivo. El profe Instagram. positivo, pasando el dato. Porque siempre en las historias comparto frases positivas. Y que en un momento lo había dejado de hacer y se los comparto así rapidito. Pero fue la misma gente. La misma gente que me dijo, profe, ¿por qué no has compartido sus frases? Que siempre me ayudan a estar bien. O sea, imagínate, personas que me escriben de cualquier parte del mundo, a veces se conectan porque les hace sentido lo que publiqué. Porque en ese momento ellos están viviendo un proceso difícil. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, si lo lleváramos a la educación, en una sala no todos los niños van a tener el mismo estado emocional en el momento en que tú le estás enseñando un contenido. Entonces es súper importante que la persona que está delante o los papás le entreguen actitud positiva. El desafío, el de la frase, es un mini desafío. ¿Por qué? Porque yo creo que el desafío importante va a ser el que trabajamos en el podcast, que está súper bueno. Creo que deberían revisar quiénes son sus puntos cardinales. Wow, ese es el desafío. Identifiquen Sí. sus puntos cardinales. Sus 4. Si son una persona, una circunstancia, no sé, por ejemplo, puede ser el trabajo, ya eso es un global. Pero si es el trabajo, ¿qué tan positivo es? Si no es tan positivo, tomemos acción sobre eso. O sea, vayamos ahí a decir, ya, ok, este trabajo, ¿me gusta o lo estoy haciendo solo por dinero? Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Estamos llegando ya al final. Coméntenos de este su desafío. Es importante las cosas que uno va a poder encontrar a través de ese autodiagnóstico que vamos a realizar ahí en las redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar a Andrés? Si nos comentas nuevamente. En TikTok, dijo que era muy importante. Ahí vamos a estar transmitiendo actitud positiva en TikTok. Instagram, Facebook, como el profe positivo, así que lo pueden encontrar. En YouTube igual. En YouTube también. Sí, tenemos así que video ahí ahí. cualquier cosa que usted quieran consultar con él, bueno, lo pueden encontrar. Él suele responder rápido. Así que no hay problema con eso. Le agradecemos a todos por su tiempo, por habernos acompañado una vez más en este nuevo episodio de Cambio de Enfoque. Aquí junto al profe positivo los invitamos a suscribirse, a seguir escuchándonos. Cada 2 semanas sacamos un episodio nuevo con temáticas que también ustedes nos pueden sugerir en nuestras redes sociales, en cambio.de.enfoque en Facebook e Instagram. Esperamos y ansiosos poder leer tus comentarios, tu retroalimentación de qué te pareció este o los otros episodios y tus sugerencias también de alguna temática o pregunta que tú tengas que te gustaría que podamos responder, y también, ¿por qué no?, con algún invitado. Claro, y si te pareció útil, bueno, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bien, gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación nuevamente, gracias a todos los que escuchan este podcast, sigan participando y compartiendo, interactuando con ellos, y no se olviden que todo es posible. Así es. Así es. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao.